Hola a todos, mi nombre es José Ricardo Castro González, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la UNAD y este video hace parte de la materia Bases de Datos Distribuidas. ¿Qué es una base de datos? Pues es la forma en la que estamos colectando de manera lógica los datos y pues que estos tengan una estructura coherente. Estas bases de datos pueden ser relacionales, en el curso nos vamos a centrar en las bases de datos relacionales porque pueden haber bases de datos relacionales o no relacionales. Las no relacionales se identifican porque no tienen una estructura o son semiestructurados, no tienen una estructura igual de fuerte, igual de rígida que una base de datos relacional. Estas bases de datos relacionales se basan por ser tablas, las cuales llevan columnas y filas, en las cuales se definen unos valores, se van haciendo unas llaves para que se puedan relacionar con otras tablas o con otras bases de datos. La segunda pregunta, ¿qué es un gestor de bases de datos y cuáles son los más conocidos y cuáles se han trabajado? Pues este es básicamente el motor donde vamos a almacenar nuestras bases de datos, lo que comúnmente uno llama la base de datos. Los más conocidos son Oracle, SQL, Postgres, MySQL o MariaDB. MySQL y MariaDB son del mismo desarrollador, las creó el mismo desarrollador, solo que MySQL es una licencia mixta, por así decirlo. La mitad es una licencia pública, la otra mitad es una licencia comercial que pertenece a Oracle, y MariaDB sí es una licencia que es completamente open source. Otras bases de datos relacionales que son bastante conocidas son las de Amazon RDS, que es un servicio de AWS, o la de Google Cloud SQL, o la de Microsoft Azure SQL Databases. Y otra también que hace parte de AWS, que es la base de datos Athena. Pues en lo personal, en cuanto a bases de datos, yo he trabajado con MariaDB y MySQL para proyectos pues, personales, algunos hechos integraciones de ellos con Asterisk, con Flask, algunos para hacer campañas de llamadas automáticas en call center, medir el performance de las personas que están realizando esas llamadas. Alguna también la utilicé para un proyecto que realicé para el control de basuras en la ciudad de Bogotá. Con Postgres SQL pues he trabajado configurando el motor de esta poderosa base de datos. Esta es una base de datos orientada a objetos. Las MariaDB y MySQL, esas son bases de datos entidad-relación. Esta de Postgres sí es orientada a objetos, es un poco más compleja, perdón, porque contiene objetos, contiene estados, contiene mensajes, contiene llamados. Y pues esta lo utilicé para configurar un sistema de monitoreo que se llama Savix, que es bastante poderoso, pero para poder explotar toda su capacidad es necesario que por debajo tenga una base de datos en Postgres SQL. Pues también he trabajado con bases de datos no relacionales, he trabajado con MongoDB, con Firebase de GCP, he trabajado también algunas cosillas con Cassandra, otras cosas, bueno, con otros sistemas de bases de datos no relacionales. También he trabajado con bases de datos, pues bueno, no son como tal bases de datos, hacen parte de herramientas de monitoreo open source como son Prometheus y Thanos, que ellas por debajo tienen pues una base de datos, un time series database, que son bases de datos que se rigen por series de tiempo, en el cual colectan métricas y pueden indicar sucesos que se van presentando en el día a día en algunos elementos de infraestructura. Estas bases de datos, Prometheus, él maneja su propio lenguaje de consulta, su propio lenguaje de query, que se llama PromQL, que es Prometheus Query Language, y pues con estas herramientas como Prometheus, como Thanos, nos permiten dar una mejor visibilidad al monitoreo que se tiene en la base de datos. Podemos tener un performance en tiempo real sin tener que estar haciéndole más consultas a las bases de datos, sino que él de manera automática, de manera periódica, él va ejecutando ciertos tipos de consultas, hace la consulta del el estado de la CPU, si se encuentra disponible el sistema, el estado de memoria, la data, bien sea que estemos utilizando ficheros propios o que estemos utilizando buckets o estemos utilizando snapshots o lo tengamos en una cabina lógica para almacenar esta data. En el manejo de datos en una empresa que se debe tener en cuenta los problemas que se pudiesen llegar a presentar, pues se pueden llegar a presentar muchos problemas, sobre todo cuando es un sistema monolítico, que es como lo que se está planteando en el curso, ¿no? Entonces, este sistema monolítico es que está todo embebido o que tenemos un data center propio. Pues los costos de inversión en el hardware son bastante costosos y pueden llegar a ser imprecisos
porque no sabemos exactamente cuánto va a ser la capacidad. Podemos tener un estimado de usuarios, pero no sabemos con el tiempo cuánto vaya a crecer y pues si vamos a construir un centro de datos o si vamos a alquilar un hosting, pues tenemos que tener más o menos un estimado para esta capacidad que vayamos a adquirir. En estos casos, pues creería yo que la mejor solución es tener un sistema en la nube, un sistema de bases de datos en la nube, con eso nos despreocupamos de esa parte y solamente estaríamos pagando por lo que llegamos a consumir. Pero en este caso, pues sí tendríamos que tener en cuenta los costos de inversión en el hardware, qué tantos servidores vamos a adquirir, si vamos a tener réplicas, si vamos a tener backups, si vamos a tener, en qué regiones vamos a estar distribuidos, o por ejemplo, si vamos a tener un centro de datos en Bogotá, otro en Perú, otro en España, bueno, lo que sea. Pues con un sistema en la nube, pues lo que hacemos es colocarlo en regiones diferentes o en zonas de disponibilidad distintas para poder tener un sistema de recuperación de datos. Los costos de personal también hay que tenerlos en cuenta porque pues según el motor de base de datos tendremos que tener un DBA apropiado para que sea el encargado de gestionar esa base de datos. Según la misma, pues la base de datos que se escoja, pues el valor de lo que factura un DBA pues también se incrementa. No es lo mismo si tenemos una base de datos MySQL o en SQL un poco más sencilla que si la tenemos en Oracle o que si la tenemos en Postgres, ya que se tienen que tener cierta experticia para poderla operar de manera correcta, de manera precisa y pues que le podamos sacar todo el provecho a este motor de bases de datos. Los costos de inversión en el software también se hacen pertinentes tenerlos en cuenta. Por ejemplo, con un software como Oracle, ellos cobran, creo que son 2 licencias por cada core. Entonces, si por ejemplo si un solo servidor tiene 8 cores, pues ya tenemos que pagar 16 licencias y pues estas licencias son bastante costosas. En los niveles de abstracción para los niveles de bases de datos, pues bueno, según la arquitectura ANSI Spark, esta arquitectura se basa en 3 niveles, que son el externo, conceptual e interno. Y los usuarios van a ver, acá tendríamos como esta imagen que es tomada de una de las literaturas del libro. Entonces tendríamos el nivel más bajo que es el físico, que es donde vamos a almacenar la data. Entonces ahí tenemos en cuenta los discos donde vamos a tener alojada esta data, los servidores o la granja de servidores o los buckets o en fin, donde vayamos a estar almacenando esta información. El nivel lógico según el modelo que vayamos a implementar. Si es un modelo entidad-relación, si es un modelo jerárquico, si es un modelo de orientado a objetos, en fin, según lo que vayamos a realizar. Y en el nivel externo, que es el nivel de abstracción más alto, por donde ya el usuario va a estar viendo pues su relación, no sabe qué hay debajo de todo ello, pero pues sabe que hay unos niveles de consulta donde va a realizar sus consultas. Y por último, tenemos, según la estructura del modelo de bases de datos, que vamos a identificar. Entonces tenemos, por ejemplo, modelos orientados a objetos que están definidos por atributos, estados, conductas y se agrupan en 3 clases o en 3 tipos. Por ejemplo, si es modelo entidad-relación, que es un mundo compuesto por entidades, cada entidad tiene relación entre sí, cumple un rol en la relación, tiene un par de atributo valor donde se ofrece información de las entidades. También están los modelos semánticos que tienen sus estructuras de datos son más ricas para poder facilitar esa abstracción. Tenemos los componentes básicos para representar sus objetos y atributos. Tenemos también los modelos orientados a objetos. Tenemos los modelos orientados por registros, que son registros de formato fijo, pueden ser de diferentes tipos. Y este es un modelo relacional y es un representante de esta clase de modelos. Y están también los modelos de datos físicos, que son los datos que se escriben con un bajo nivel de abstracción y se hace énfasis en la manera de cómo van a ser estos datos almacenados. Eso es todo, compañeros. Muchísimas gracias por su atención. Que estén muy bien. Hasta luego.